La cuarentena que nos parió. Por Radio Comunitaria La Revuelta. Un arma para la revuelta. Enseguida volvemos. Hola, estamos en comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Perdón, ¿estás ahí? No, perdí, no estoy escuchando. No puedo escuchar. Perdón, ¿estás ahí? Se nos cortó la comunicación. ¿Se imagina usted que subir a la derecha aquí, por la constitución burguesa que ellos tienen mayoría, que ellos son los fuertes, subieran otra vez al gobierno? ¿Qué pasaría con los fondos expropiados? Se volverían todas las manos otra vez de los terratenientes. ¿Qué pasaría con la industria estatizada? Serían de vuelta a los industriales. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? Entonces para mí es que en este momento tenemos que prepararlo. Para mí que debemos estar preparándolo y debemos prepararlo día a día y ahora a hora. Estratégicamente ya para el golpe, porque esto va a venir. Sea como sea, aquí viene. Pero nosotros también estamos dispuestos. Yo sé que nosotros lo organizamos y vamos a estar dispuestos también a cualquier cosa. Porque no lo van a llegar así nomás y pasar a barrer con todo. Vamos a tener que defenderlo como sea. Si es posible lo organizaremos estratégicamente y así vamos a tener que reventar también. Porque si lo dejamos va a ser puede ser un tremendo masacre. Entonces por eso soy partidario de la revolución. Soy netamente abierto partidario de la revolución. Yo creo que la única manera es la unidad de nosotros, la organización de nosotros, buscar una estratégica, buscar una unidad, sumar fuerza cada día, más fuerza, y algún día cuando se llegue el momento, prepararlo y hacer la revolución. Y pienso de verlo, y que sea compañero algún día antes de morirme, pienso de ver que América sea libre, que sean libres los trabajadores, que seamos hombres libres, con su propio destino de los pueblos, con su derecho a vivir, a comer, todos los explotados que hemos sido. Que vuelva la tranquilidad de los trabajadores, la unidad, el bienestar de todos nosotros. Que América sea libre y hacer la revolución. Escuchábamos ahí las palabras de un poblador de una comuna de Chile, donde hablaba acerca de lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Acerca de todo lo que estaba sucediendo. Este fragmento que escuchamos recién era de un documental que se llama Cuando despierta el pueblo, haciendo referencia a lo que pasaba en esos días en Chile cuando estaba por consumarse el 11 de septiembre de 1973 el golpe de Pinochet. El pueblo ya tenía indicios de que algo podía suceder y para eso se preparaba también. Así que vamos a analizar mejor todo esto que pasó hace 50 años, pero también todo lo que viene sucediendo ahora, que es también lo que nos interesa, cómo salir de la situación en la que vivimos. Por eso vamos a tener esta entrevista con Tania, compañera de FAR, que nos está escuchando. ¿Cómo estás, compañera? A ver ahí si no se está escuchando. No. Vamos ahí a mejorar la comunicación, que recién la escuchábamos, pero muy, muy bajito. A ver si la tenemos de vuelta. Decíamos, estamos hablando con Tania, compañera de FAR,
a 50 años del golpe de Pinochet, aquel 11 de septiembre de 1973. Y recién escuchábamos un audio, ¿sí?, de un poblador acerca de lo que viene sucediendo, ¿sí?, de lo que venía sucediendo en ese momento, con la situación allí en Chile, ¿sí?, y lo que podía pasar. A ver si nos está escuchando ahora la compañera. Compa, ¿nos estás escuchando? Sí, pero de vuelta me parece que nosotros no estamos pudiendo. Sáquenlo. A ver. Y hace altavoz bien. y por aire. Gracias, Fede, desde el otro lado. A ver. ¿Ahora sí? Ahí sí, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Genial. Bueno, veníamos hablando y escuchamos recién un audio acerca, bueno, de qué es lo que estaban sintiendo y de lo que entendían que podía llegar a pasar trabajadores, trabajadoras en ese momento. Y bueno, meternos un poco así de lleno en esta fecha y en estos días que habrán sido movilizantes para ustedes. Sí, compa, la verdad es que escuchaba las palabras y nos hace mucho sentido, porque una de las cosas que más hemos hecho en este tiempo es poder reivindicar la experiencia organizativa de la clase trabajadora previo al golpe. Que la verdad es que, bueno, lo que mencionaba ahí el compañero cuando hablaba, ¿cierto?, representa precisamente el entusiasmo y también el desarrollo de la conciencia de clase de nuestro pueblo. Así que, en ese sentido, para nosotros estos 50 años, ¿cierto?, esta conmemoración se enmarca principalmente no tanto en reivindicar la memoria ni el victimismo, que es algo que el progresismo le gusta mucho hacer, sino que principalmente el llamado a retomar la lucha revolucionaria de la clase trabajadora. Es una de las consignas que hemos utilizado en este tiempo también para poder agitar las tareas que hoy día tenemos al presente y al futuro, ¿cierto?, como clase. Sí, y eso es un poco, ¿no?, de lo que se expresaba, donde tomamos ¿no?, este testimonio que es de un poblador, ¿sí?, de alguien de la clase trabajadora, y que era también parte de la discusión que venía en las organizaciones revolucionarias, pero también en el pueblo, porque a veces cuando hablamos de este momento histórico se dice, ¿no?, que había algunas organizaciones guerrilleras que querían tomar el poder o que querían hacer la revolución, pero después vamos descubriendo todos estos testimonios que están ahí y que son de pobladores comunes y corrientes, de gente del día a día que también entendía que había que hacer la revolución, no era algo extraño o lejano. Exacto, exacto. De hecho, es más, probablemente este audio, ¿cierto?, no es aislado si uno pone sobre la mesa la cantidad de procesos de expropiación, de tomas de terreno, de fábricas que se vivían al calor de la lucha de clases y que finalmente es el resultado de años y años de lucha de nuestro pueblo. De alguna manera, ¿nos escuchás ahí? más posiciones de los partidos políticos, incluso más revolucionarios. ¿Aló? Sí, se había cortado, pero volvió. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ya, súper. Bueno, no, les comentaba un poco cómo en el seno de la clase trabajadora es donde se eleva más la conciencia de clase, incluso más que los propios partidos, no solo reformistas, sino que también revolucionarios, con esa disposición de lucha que marca a la clase trabajadora. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer por ahí una carta que manda del golpe, que es decisiva y muy clara respecto a la posición que tenían los trabajadores respecto al gobierno, llamándolo abiertamente un gobierno reformista, de centro, conciliador y democrático burgués, y que en el fondo estaba llevando a la declive el proceso revolucionario de la clase trabajadora. Sí, estábamos ahí antes de preparando la entrevista. A partir de años y años y de experiencia de lucha de nuestro pueblo. Che, Tania, escuchá, por ahí estás en algún lugar que se va y vuelve la señal y hay momentos donde te dejamos de escuchar, así que por ahí si podés ubicarte, si no te vuelvo a llamar, pero como para que te des una idea que a veces se nos va la señal. Ahí te queríamos preguntar ahí, en base a eso que decías recién, hay una de las cosas que encontramos mientras preparábamos la nota, y te voy a leer una frase sobre las que tiene que ver con esto que estamos discutiendo, ¿no? Y que dice: las causas del golpe es que un gobierno de minoría pretendía imponer un programa por la insistencia, con la toma de fábricas y de propiedades agrícolas, en vez de ir al Congreso. Eso lo dice Mariana Aylwin,
que es exministra de Educación del gobierno de Ricardo Lagos y es hija de Patricio Aylwin, que fue primer presidente de la Concertación. Y además, en esa declaración, Mariana dice que la democracia no le servía a Allende y a las organizaciones para hacer la revolución, pero tampoco le servía a la burguesía para cuidar sus intereses. Como bastante interesante para discutir en torno a, bueno, cuáles son los métodos y qué es lo que se vivía en ese momento. Sí, así es. Bueno, la verdad es que igual es interesante lo que ella plantea, porque hoy día en Chile está el debate de quiénes son demócratas y quiénes no. Digamos, ahí se corta para la burguesía el posicionamiento de, bueno, quiénes son políticos que van al alero de esta democracia y quienes no. Y hay un cuestionamiento sobre si Allende era un demócrata o no era un demócrata. La verdad es que nuestra posición es que el gobierno reformista de Allende estaba totalmente circunscrito a la democracia burguesa, y precisamente fue eso lo que lo llevó al fracaso. Es muy distinto, digamos, el programa de Allende propuesto e implementado de manera bastante más gradual incluso de lo que se había pensado, ¿cierto? Versus la multiplicación que se da en el seno de la clase trabajadora de las tomas de fábricas, de las expropiaciones, que es mucho más grande y mucho más rápida, y que finalmente viene de la mano de la misma fuerza de los trabajadores y no precisamente de un impulso del gobierno. Entonces yo creo que hay que tener ojo ahí, porque precisamente el gobierno de Allende es un gobierno que sí se circunscribe en la democracia burguesa, y dicho desde el punto de vista burgués, ¿cierto? Sí era un demócrata, en ese sentido, digamos, de la democracia burguesa. La clase trabajadora, por su parte, al calor de los 3 años del gobierno de Allende, va superando las barreras de la institucionalidad y va precisamente gestando maneras que ya no están dentro del marco, por ejemplo, de el área social, que era el área que estaba que generaba bajo control del Estado, ¿cierto?, las expropiaciones, sino que lo hace por propio impulso. Y ya es ahí mismo donde se gesta también esa conciencia de clase, la necesidad de avanzar más rápido en un proceso más decisivo a la revolución. Eso nos da cuenta de que precisamente se vivía ahí una situación revolucionaria. Bueno, y por otra parte, cuando ella plantea esto, ¿cierto?, de que la democracia no les permitía hacer la revolución, a los trabajadores precisamente la democracia no les permitía hacer la revolución, no al gobierno reformista Allende, a los trabajadores no les permitía hacer la revolución. Y eso fue también lo que lleva, por ejemplo, al paro comunal del año 72, que tiene un impacto muy importante respecto al proceso organizativo de los trabajadores. Y por lo tanto tampoco permitía en ese momento a la burguesía gobernar. No permitía a la burguesía gobernar porque el ascenso a la lucha de clases supera incluso los márgenes de lo que propone este gobierno bajo la idea de la conciliación de clases. Por nuestra parte eso es evidente, y desde ese punto de vista también creemos que pensar hoy día en la idea de una transformación bajo la lógica de la democracia burguesa, un proceso de transformación que le dé a la clase trabajadora las condiciones de vida que esperamos, nunca se va a dar dentro del marco de la democracia burguesa. No es el camino, y es más, nosotros decimos tajantemente, el reformismo como proyecto político histórico fracasó en Chile y fracasó en muchos lugares del mundo. Es un proyecto fracasado que no solo fracasa como propósito, sino que fracasa también como un proceso que le da a los trabajadores y que le da al pueblo una derrota brutal, sangrienta, que hoy día no podemos permitirnos volver a vivir. En ese sentido, digo, este año, ¿no? En estos días se cumplieron 50 años y quien está en el gobierno, Boric, supuestamente, o se presentaba, y para algunos sectores hasta representó algún tipo de esperanza la llegada al poder de su figura. Y sin embargo, ¿qué pasó, con los actos, con los homenajes, como para graficar quizás quién es Boric y qué es lo que terminó sucediendo en estos 50 años del golpe, que también veíamos ahí algunos comunicados, siempre se va al cementerio, se hacen actos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se dio esa situación en el marco del supuesto gobierno progresista? Sí, la verdad es que esa situación yo diría que fue emblema, o fue
representó particularmente la situación que ya se venía viviendo con el gobierno, un gobierno que ya venía llevando muchas medidas represivas hacia el pueblo, hacia las organizaciones políticas y sociales, pero que en particular en esta conmemoración, ¿cierto?, y lo que es la histórica romería que se hace desde el centro de Santiago hacia el cementerio general, toma una medida que es inédita, que de los más de 30 años o cierto retorno a la democracia, entre comillas, ¿cierto?, nunca había sucedido, que es separar, digamos, a las organizaciones formales, reformistas, progresistas, ¿cierto?, a los partidos de gobierno y sus organizaciones sociales del resto de la gente. Entonces, para que ustedes se figuren, la Alameda, que es la calle, la avenida principal, ¿cierto?, de Santiago, estaba separada por una valla cruzada de norte a sur que impedía el paso de las personas, las organizaciones, a la cola de la marcha, lo que genera que, digamos, haya una división que, digamos, uno la miraba y era como hasta la presión de fascismo, pero en toda su plenitud, y por con los agentes de diálogos, que es una nueva burda iniciativa de Boric sobre el lavado de imagen de los pacos, de las policías, ¿cierto?, allá. Y por otro lado estaban las organizaciones que no son del gobierno, digamos, gente común y corriente que quedó al otro lado de la valla y que vivió la represión. Entonces vivíamos en el mismo lugar dos situaciones antagónicas. Entonces la represión se empieza a dar de manera muy rápida al inicio de la movilización sobre estos sectores que estaban fuera de la valla, que no marca todo el proceso, toda la movilización. Toda la movilización se corta porque, bueno, se logra superar la valla y muchas organizaciones logran marchar, pero la marcha se va cortando tramo a tramo, justo donde terminan las organizaciones reformistas o progresistas que está. Bueno, ahí vamos a intentar, porque se está cortando la comunicación, así que vamos a ver si podemos llamar de vuelta, porque justo queda interrumpida ahí mientras está interviniendo ahí la compañera, contándonos acerca de qué es lo que pasó en los actos, en las conmemoraciones que se dieron durante estos días. Esto creo que fue el día domingo, 10 de septiembre, que es el día que se suele ir, que se suele marchar hacia el cementerio, y esto era lo que pasaba. También ya el día anterior desde el gobierno anunciaban que quienes pretendían ingresar al cementerio, donde están muchas de los compañeros y compañeras que han caído bajo la dictadura militar, tendrían que identificarse previamente, y tratando de hacer este acto, estos homenajes que siempre se hacen desde el pueblo, desde abajo, institucionalizarlos. Sí, ahí, bueno, retomamos contacto porque se estaba yendo y volviendo la señal. ¿Ahí me escuchás bien, Tania? Yo los escucho bien, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto, ahí. Che, te quería preguntar ahí, en base a algunas de las cosas que sabemos, que vamos siguiendo en otras entrevistas que te hemos hecho, y de hecho todo el proceso que se viene dando desde hace un tiempo a esta parte, por ejemplo con la reforma constitucional, ¿qué elementos, si para decirlo en términos de los que para ustedes sean los más importantes, qué elementos hubo en términos de continuidad una vez que Pinochet sigue en el gobierno, pero ¿qué elementos se sostuvieron a lo largo de los gobiernos constitucionales hasta hoy, por un lado, y qué elementos hubo de ruptura en la sociedad chilena, en la clase trabajadora chilena, en el pueblo chileno, respecto a lo que fue la dictadura militar? Sí. En primer orden, para nosotros el análisis es difícil medirlo entre rupturas y continuidad, porque básicamente 17 años de dictadura determinan un marco que cala profundamente, no solo obviamente en lo que se proyecta a futuro respecto a las medidas económicas o políticas, sino que también cala profundamente en el pueblo. Entonces, por un lado, efectivamente, todo lo que vivimos posterior al régimen, a la dictadura, ¿cierto?, es una profundización de las medidas que en ese tiempo eran un marco jurídico, pero se llevan a la implementación práctica en el plano económico, es decir, la profundización de las medidas que permiten consolidar el capitalismo monopolista y a la gran burguesía transnacional y nacional. Eso se ve evidentemente con los acuerdos y
alianzas a nivel internacional, a un montón de implementación de medidas económicas que vienen a favorecer precisamente al gran capital en Chile. Y esas se dan no en dictadura, sino que en la primera década del retorno a la democracia. Estamos hablando de tratados de libre comercio, estamos hablando de privatizaciones, de la mercantilización de los derechos sociales, que se traduce en la multiplicación de empresas, ¿cierto?, que entregan, empresas me refiero porque literalmente son empresas que entregan educación, que entregan salud, ¿cierto?, a través de el mercado, porque finalmente lo que sucede, ¿cierto?, es la mercantilización de toda nuestra vida. A la par, ¿cierto?, de la acumulación de riquezas que se da de manera exponencial post dictadura, ¿cierto?, en el retorno a la democracia. En el plano yo diría que fundamentalmente del movimiento de masas, que uno podría decir, bueno, al contrapelo de la burguesía, que la burguesía finalmente no vive una ruptura, sino que vive una profundización de su propia acuerdos, ¿cierto?, para poder mantener y profundizar su modelo. Deviene también que la clase trabajadora, los procesos de organización también arrastran las prácticas que se instalan en dictadura. Es decir, hoy día, a pesar de que ya llevamos más de 30 años de retorno a la democracia, está a la orden del día ver sindicatos, no solo sindicatos burócratas, sino que sindicatos bajo dirigencias que responden a los intereses de la burguesía, sindicatos abiertamente patronales. La fragmentación de la organización popular en los territorios, hoy día aún no es posible recomponerla, porque una de las cosas que instala la dictadura, que instala ideológicamente, es que la forma en que la gente debe resolver sus problemas es de manera individual, es compitiendo con el otro. Y esa lógica, hoy día, hasta el día de hoy, estamos hablando de más de 30 años, todavía no podemos revertirla. Por lo tanto, más que ruptura, yo diría que hoy día lo que se vive, aún se vive, es el legado de un régimen que impone, ¿cierto?, a la fuerza, no solamente las condiciones para el desarrollo y la maduración de la burguesía, de la gran burguesía chilena y el desarrollo de la gran burguesía transnacional, sino que también el disciplinamiento del movimiento de masa, el disciplinamiento de la clase trabajadora, que hoy por hoy, aún en Chile, en gran medida, se encuentra aletargada, ¿cierto?, más allá de lo que fue la revuelta y que ha sido muy difícil recomponer organizativamente. Clarísimo. Ahí queríamos preguntarles también cómo fueron las jornadas de lucha. El 11 de septiembre siempre tiene distintas características y entendemos que estuvieron en las calles por ahí y que cómo se vio, cómo se estuvo en las movilizaciones. Mira, precisamente eso es algo que veníamos conversando con los compañeros de la organización, porque más allá de lo que les comentaba el 11 de septiembre, ¿cierto?, que por un lado para el 10 y 11 de septiembre una ofensiva comunicacional del gobierno muy fuerte de terror, de decir a la gente que no salieran de sus casas. Literalmente estamos hablando de enciérrense estos 2 días, si no tienen que hacer algo urgente no salgan de las casas. También vivimos estas expresiones de fascismo con la división de la marcha, ¿cierto?, y la represión directa e incluso injustificada a las organizaciones que no estaban bajo el alero del progresismo. Pero yo diría que lo que más nos llamó la atención, y la verdad es que eso también genera una autocrítica y una reflexión colectiva hacia los revolucionarios en Chile, es que el movimiento de masa y la clase trabajadora, el mismo día 11, que históricamente se desarrollan movilizaciones en los territorios, las movilizaciones fueron con contadas excepciones, en general fueron, digamos, grupos o piños, como les decimos nosotros, ¿cierto?, anarquistas o de ciertos sectores más radicales, los que salen a la calle, ¿cierto?, detrás de ello, como, bueno, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los pobladores que normalmente en estas fechas salen a las calles, ¿cierto?, a movilizarse? Ese día prácticamente en la gran mayoría de los territorios eso no pasó. Sí se congregó mucha gente, y es verdad, en aquellas territoriales que fueron incluso promovidas por el mismo gobierno. O sea, así como yo te digo, el 11 en los territorios no había gran actividad por parte de los pobladores o los trabajadores. En La Moneda se congregaron miles de mujeres bajo una iniciativa del gobierno, y nosotros, por supuesto, rechazamos el nunca más. O sea, ¿qué es el nunca más? El nunca más es nunca más una dictadura, pero nunca más también la iniciativa del pueblo de llevar a cabo una revolución. O sea, el nunca más viene de la mano, por ejemplo, hoy día del pacto por la democracia que firma Boric con los presidentes anteriores, con Bachelet, con Piñera,
con Frey y con Elwin, o sea, con Elwin ya no, pero bueno, con Frey, ¿cierto?, por un acuerdo democrático que no vuelva a poner sobre la mesa la posibilidad de una dictadura, pero en realidad lo que están poniendo sobre la mesa es la no posibilidad y el rechazo total al desarrollo de la lucha de clase, el desarrollo de iniciativa revolucionaria por parte del pueblo. Y eso es lo que hoy día se disputa ideológicamente. Por eso les decía antes que hoy día está en boga la discusión de quién es un demócrata y quién no. Porque quién no es un demócrata, por ejemplo, quién se moviliza en la calle, quién se toma un terreno, por ejemplo, para vivir, que hoy día estamos en medio de una discusión por la ley antitoma, no es un demócrata. Quien se toma un liceo, un estudiante, ¿cierto?, un conjunto de estudiantes que toma un liceo, no son demócratas. Y esa es la discusión que hoy día está en juego. O sea que finalmente se criminaliza a los que luchan porque están fuera del marco del juego de la democracia burguesa. Entonces, volviendo al tema del 11, la verdad es que, claro, hubieron grandes expresiones de movilización que nosotros repudiamos porque no creemos que tengamos que recuperar ninguna memoria en conjunto con este gobierno burgués, pero sí esperábamos una mayor convocatoria por parte de los pobladores y los trabajadores. Y creemos que eso no haya sucedido, no solo resultado del miedo que se impone a través de la política comunicacional del gobierno, sino que también por la necesidad por la urgencia que tenemos, más que una necesidad, los revolucionarios, ¿cierto?, de volcar nuestro esfuerzo en la construcción de masas con la gente. Y eso es una crítica que, digamos, para nosotros es muy profunda respecto a las debilidades que hemos tenido los revolucionarios también en estas décadas, es decir, la incapacidad que hemos tenido de recomponer no solo la organización de masas, sino que sobre todo la democracia popular, el ejercicio de poder popular con el pueblo, que hace que en estos momentos históricos, emblemáticos, que representan un momento tan importante para nuestro pueblo, la clase no se haya tomado las calles. Sí, nos quedamos con eso, también escuchándote, encontrábamos, o al menos yo pensaba en similitudes con cuestiones que están pasando también en Argentina y que se comparten claramente en el marco del capitalismo en el que vivimos y discusiones que también nos ponen acerca de la democracia, así que también para eso queríamos esta entrevista, ¿no?, para reflexionar y interpelarnos también sobre lo que sucedió en el pasado, pero también sobre todo sobre las tareas que tenemos en el presente, así que te agradecemos, Tania, y te mandamos un abrazo grande. Abrazo, compas, que esté muy bien. Bueno, ahí teníamos la comunicación con Tania de FAR, Organización de Chile, hablando acerca de lo que fueron estos 50 años que se cumplieron, tanto en el pasado como en el presente, hablando un poco de todo eso. Esperamos que la comunicación se haya podido entender a pesar de esos sube y bajas en cuanto a que se cortaba por momentos, pero bueno, nos parecía importante hablar hoy acerca de esto porque es también hablar de lo que está pasando acá. Sí, en ese sentido está bueno alguna de las reflexiones de la compañera en torno a la transversalidad de elementos de cómo ellos, a partir de no poder garantizar cuestiones básicas en su democracia, esta idea que dejaba al final, bueno, ¿quiénes son los antidemocráticos? Y en eso de la teoría de los dos demonios, parece que el peor de los demonios deberíamos ser nosotros y nosotras, ¿no? Nos vamos, hasta el próximo escuchamos, hasta el próximo bloque.